A los 75 años morí. Durante 6 minutos, en un estéril cuarto de hospital, mi corazón se detuvo. Los médicos lo llamaron un paro cardíaco. Yo lo llamo el viaje más importante de mi vida. No estoy aquí para asustarlos con cuentos de fuego y juicio. La verdad que se me mostró fue mucho más simple y mucho más devastadora. No fui confrontado por mis pecados. Fui confrontado por el tiempo que desperdicié. La verdad es esta. El reino de los cielos no es un premio que ganas al final. Es una paz perfecta y amorosa que está disponible para ti ahora mismo. Y la estás cambiando, todos los días, por el ruido furioso y lleno de distracciones del mundo. La paz de Cristo siempre estuvo ahí, pero yo estaba demasiado ocupado viendo las noticias. Los médicos me trajeron de vuelta por una razón, y esa razón es este mensaje. Por eso te pido que te quedes y escuches esta historia con el corazón abierto. Mi hija acababa de irse. Me acomodó las almohadas. Esas almohadas de hospital, delgadas como el papel, que huelen a cloro y a preocupación. Dijo que volvería después del trabajo. Me pidió que descansara. Y yo, hice lo que siempre hacía cuando me quedaba solo. Estiré la mano hacia el control remoto. Un viejo amigo. Una costumbre. Las voces inundaron el silencio del cuarto. 2 rostros enojados, cada uno en su pequeña caja en la pantalla, gritándose el uno al otro sobre algo. Algo que llamaban una crisis. Parecía tan urgente, tan importante. Podía sentir mi propia sangre, la sangre que los médicos estaban tan preocupados por vigilar, latiendo en mis sienes al ritmo de su indignación. Yo estaba ahí por mi corazón, ¿entienden? Una pequeña arritmia, y sin embargo estaba invitando a esa rabia fabricada a entrar en mi pecho. Podía sentir la sábana barata y áspera contra mi piel, el zumbido grave del aire acondicionado del hospital, y por encima de todo, ese ruido estridente e irritado de la televisión. Y pensé, con una claridad que me asustó, es esto, a esto le presto mi atención. Este ruido furioso es mi conexión con el mundo. Fue entonces cuando llegó la piedra. No fue un dolor, no al principio. Fue un peso, una presión, como si un albañil estuviera colocando lentamente una piedra de cantería, fría e inmensa, justo en el centro de mi esternón. El aire simplemente ya no encontraba el camino para entrar. Las voces en la televisión comenzaron a distorsionarse, a curvarse y a mezclarse con un nuevo sonido. Un chillido agudo, insistente, que venía de la máquina al lado de mi cama. El sonido de mi propia vida, gritando una alarma. Toda la historia que enseñé, todas las fechas y los hechos, no tenían poder alguno contra esa piedra. Todos los argumentos que gané en la vida, todas las preocupaciones por la bolsa de valores, eran inútiles. Esto era real, una fuerza de la naturaleza, y mi cuerpo, este viejo y cansado cuerpo, estaba perdiendo la batalla. Mi cabeza se inclinó hacia atrás, contra la delgada almohada, y fue como si alguien, en algún lugar, estuviera girando la perilla del volumen del mundo. El grito del monitor y el grito de los hombres en la pantalla se fusionaron. Se convirtieron en un zumbido único, monótono y hueco, como el sonido de un motor lejano que se ahoga antes de morir. La luz de la ventana, la luz de la tarde que entraba, parecía adelgazarse, volverse aguada, como leche diluida. Aquel ruido, aquella crisis que segundos antes parecía el centro del universo, no tenía poder alguno para retenerme allí. Era insignificante, y estaba desapareciendo. Todo se estaba simplemente desvaneciendo, en una nada silenciosa, y entonces la piedra desapareció. No es que haya disminuido, no es que el peso se haya aliviado. En un instante estaba allí, aplastándome, y al instante siguiente, simplemente no estaba. Su existencia fue cancelada, y con ella todo el dolor, toda la falta de aire, todo. Yo no estaba flotando.
La sensación no era esa. Era más como si hubiera pasado 75 años usando un pesado e incómodo traje de buzo, y finalmente alguien me ayudara a quitármelo. Estaba de pie. De alguna manera estaba de pie, cerca de los pies de la cama. Y observaba. Las puertas se abrieron con un estruendo, pero el sonido era ahogado, lejano. Vi enfermeras, un médico, corrieron hacia la cama, hacia el cuerpo en la cama. Los veía moverse con urgencia, sus bocas abriéndose y cerrándose, pero no podía oír las palabras. Veía cómo empujaban el pecho de aquel viejo cuerpo, mi cuerpo, pero no sentía nada. Aquello de allí era mi casa, mi tienda de campaña, y yo acababa de salir a tomar un poco de aire fresco. Y fue en medio de aquel caos silencioso que me di cuenta del segundo cambio, el silencio. Pero no era solo la ausencia de ruido. Este silencio era algo físico, tenía textura. Se sentía como agua tibia, me envolvió, me acunó. Y por primera vez en 50 años, la conversación incesante en mi cabeza, las preocupaciones por el dinero, las noticias del periódico, las pequeñas ofensas, las grandes ansiedades, todo se cayó. Ya no era un recipiente lleno hasta el borde con el ruido del mundo. Había sido vaciado, y me sentí limpio, lavado por dentro por aquel silencio misericordioso. Era de esto que mi alma estaba hambrienta. Miré la escena en el cuarto del hospital, el cuerpo pálido en la cama, la gente tratando desesperadamente de llamar de vuelta a su ocupante, la luz parpadeando, su urgencia. Y no sentí nada más que una paz profunda, una calma, una certeza que no nació en mi mente, no era un pensamiento. Era una verdad a la que había llegado, como quien entra en una habitación de la casa. Y me dije a mí mismo, sin ninguna voz, pero con todo mi ser: entiendo, estoy muerto. Y la sensación que siguió no fue de terror, no fue de pánico, fue alivio. Un suspiro profundo del alma. La actuación, la exhaustiva actuación de 75 años, finalmente había terminado. El telón había caído, y en el silencio, esperé. En aquel silencio, no estaba solo. Comenzó no como una visión, sino como una temperatura, una presencia tibia y suave que crecía desde adentro de mí hacia afuera, y luego una luz. Pero, ¿cómo describir esta luz? No era como el sol, que ciega, no era como una lámpara que ilumina un objeto. Era una luz que conocía. Imagina la luz del amanecer, no solo tocando las cosas, sino sabiendo el nombre de cada grano de polvo que revela. Esta luz me envolvía, pero también venía de mí. Era como si, durante toda mi vida, hubiera sido una brasa casi apagada, y ahora, el soplo de Dios la hubiera convertido en una estrella. Esta luz, esta presencia, era puro amor. Un amor que conocía cada hecho de la historia que yo había enseñado, y conocía cada secreto que yo jamás conté. Sabía de mi impaciencia, de mi orgullo silencioso, de mi fe tibia, y me amaba no a pesar de eso, sino incluyendo todo eso. Cada pedazo de mí, lo bueno, lo malo, lo mediocre, era estimado, era abrazado por esa fuerza. No necesité preguntar, no necesité adivinar. Este era el dueño de la casa, el tema de todos los sermones, la verdad detrás de todas las canciones. Era Jesús, y Él era más real, infinitamente más sustancial que el piso de madera de mi propia casa. Y entonces Él me mostró mi vida, pero no como yo esperaba. No hubo una película, no hubo una lista de mis pecados. En vez de eso, Él me hizo sentir lo que Él sintió. Sentí su quieta y paciente añoranza mientras yo me sentaba a la mesa para cenar, murmurando una oración apresurada mientras mi mente estaba en la bolsa de valores. Sentí su tristeza compartida, un dolor suave y profundo, mientras yo entregaba horas y horas de la atención de mi corazón a los fantasmas rabiosos en la televisión. Mientras él esperaba,
en silencio, en la habitación de al lado, por un solo momento de comunión. No era su ira lo que sentía, era su corazón roto. El dolor que sentí en ese momento fue el más agudo de todos. No era un castigo, era un luto profundo por la gracia que yo había desperdiciado. Mi mayor pecado no fue algo terrible que hice, fue el vasto océano de nadas que cometí. Todas las veces que él me invitó al silencio y yo estaba demasiado ocupado. Todos los momentos en que su paz estaba disponible, pero yo la cambié por la adictiva ansiedad del mundo. Había cambiado un tesoro incalculable por un puñado de baratijas ruidosas, un negocio tonto, trágico. Y en esa comprensión, la verdad final encajó en mi alma. No con una voz, sino con la claridad de una ecuación matemática resolviéndose en mi espíritu. La presencia de él es el tesoro. El ruido del mundo es el ladrón. El mensaje, en su claridad, fue devastador. Todo aquel ruido que amaste, toda aquella preocupación y rabia, no valió un solo momento de esta paz. El reino de los cielos no era un destino al que yo intentaba llegar. Era una conversación que yo estaba ignorando, día tras día. Y allí, en aquel amor, en aquella luz que lo sabía todo, quise quedarme para siempre. Disolverme en esa paz era el único deseo de mi ser. Pero entonces sentí un cambio, un giro, gentil, pero absolutamente firme, como un gran barco al que viran en el puerto, no por su propia voluntad, sino por la mano del capitán. La luz no me dejó, el amor no disminuyó, pero de repente había una dirección, un propósito. Estaba siendo girado de vuelta a la orilla de donde había venido. Y la simple idea de volver a la prisión pesada y ruidosa de mi cuerpo era una nueva forma de agonía. Ese mandato de volver no fue una sugerencia. Estaba grabado en el mismo amor que me abrazaba, pero ahora era un amor con una misión. Vuelve, decía la verdad dentro de mí. Diles por qué cambiaste esta paz. Y la idea de regresar a esa prisión de carne y hueso, pesada y ruidosa, era una agonía. Mi comodidad personal había terminado. Mi deseo de quedarme allí era irrelevante. Esta historia, esta experiencia, ya no era mía. Era un mensaje que yo debía llevar. Y entonces, la violencia. No hay otra palabra para describirlo. Fue como ser succionado hacia un vacío. Una sacudida, un rayo que me golpeó y me selló de vuelta en mi propio pecho. La paz perfecta fue hecha añicos por el sonido ensordecedor y caótico de la sala de emergencias. La primera respiración fue como tragar fuego, y el primer sonido que oí fue el bip frenético de los monitores y las voces altas y urgentes a mi alrededor. El peso, el frío, el ruido, todo estaba de vuelta, 1000 veces peor que antes. Pero el dolor físico no era nada. La verdadera agonía, la herida que me hizo querer gritar, fue la súbita, total y devastadora ausencia de su presencia silenciosa y perfecta. Un momento estaba en el corazón de la realidad, y al siguiente estaba de vuelta en la tierra de las sombras. Y el recuerdo de aquella luz se convirtió en una herida nueva y terrible. Estaba vivo, pero había sido exiliado del hogar. El mundo al que volví es el mismo. El sol todavía sale. Las noticias todavía gritan sobre crisis. Pero yo no soy el mismo. Aquel miedo a la muerte, aquella ansiedad grave y constante que zumbaba por debajo de toda mi vida, simplemente se evaporó. ¿Cómo puedes tener miedo de volver a casa? Mi vida ya no es una sala de espera para lo inevitable. Es un adiós. Un largo y deliberado adiós a este mundo, y una preparación para el próximo. Mi propósito, en el poco tiempo que me queda, es este. Es mirarte a ti, ahora. No sé quién eres, pero sé cómo se siente tu alma. Conozco el zumbido de tus ansiedades. Casi puedo oír el ruido de tus distracciones. Las pantallas, las preocupaciones,
las listas de pendientes, las pequeñas rabias que alimentas. Parecen tan importantes, ¿verdad? Tan urgentes. Estoy aquí para decirte la verdad más importante que un hombre puede saber. Esa paz sagrada que tu alma anhela desesperadamente es real. No es una fantasía para los débiles, no es un cuento para niños, es la cosa más real que existe y te está esperando, ahora mismo, justo al otro lado de ese rugido de distracciones que llamas tu vida. Por favor, mírame. Escucha a este viejo profesor una última vez. No esperes como yo esperé. No esperes a una cama de hospital, a una piedra en tu pecho. No necesitas casi morir para empezar a vivir de verdad. Apaga el ruido. Solo por un momento. Encuentra un lugar silencioso. Arrodíllate si puedes. Y solo escucha el silencio. Pídele a él que te encuentre allí. Está esperando. Siempre lo ha estado. El reino de los cielos está a tu alcance. No desperdicies más tiempo. No cambies el tesoro por nada. Por favor, no desperdicies ni un minuto más de tu precioso tiempo.